Bien, en el ejercicio 2 tenemos justamente que además de verificar si es transformación lineal, tenemos que verificar cuál es el núcleo de esa transformación e indicar su dimensión. ¿Está bien? Para verificar cuál es el núcleo voy a repasar muy brevemente cuál es su concepto. ¿Sí? Decimos que el núcleo de una transformación es igual a ¿qué? Esto se lee así, núcleo de transformación igual. Las llaves siempre significan conjunto, ¿no? Entonces, al conjunto de elementos B, es decir, de vectores B, que pertenecen, ¿sí? Pertenecen a este símbolo al dominio, tal que, esa raya así inclinada es tal que la transformada de esos elementos, o sea, la transformada de los vectores del dominio, es igual, son iguales, mejor dicho, al vector nulo del codominio. O sea, todos los elementos del dominio que me cumplen, ¿sí? Que cuando los transformo se hacen cero, van a ser justamente el núcleo de la transformación. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar con esa definición. Hay que verificar las condiciones de linealidad, pero considerando que ya lo hicimos para el ejercicio 1, no sé si tiene mucho sentido. Veámoslo muy rápidamente. La condición 1 tengo que verificar el cierre sobre la suma, ¿sí? Entonces, como siempre, defino el vector u más b, sé que u tiene componentes 1 y 1 y u2, ¿sí? Y b lo mismo, ¿está bien? O sea, primero hay que definir u1 y u2, ¿está bien? Y b, que va a tener b1 y b2. Cuando lo sumo, justamente el vector suma va a tener componentes 1 más b1 y u2 más b2. Y después es cuestión de reemplazar, voy a borrar eso para que no quede tanto rayoneo, es cuestión de reemplazar en la ley de transformación. En este ejercicio la ley de transformación va de R2 a R, o sea, va de un vector de dos componentes a, digamos, un vector de una componente que es medio, digamos, pareciera que es como un número, ¿sí? Eh, está bien, va de R2 a R. Entonces, ¿qué nos queda? Transformar el vector suma, siguiendo el doble de la primera componente menos la segunda. La primera componente del vector suma justamente es 1 más b1, así que el doble de eso es 2u1 más b1, sería. Bien, y acá realizo la distributiva, ¿sí? Cuando realizo la distributiva, me queda eso, que está subrayado acá. Bueno, menos la segunda componente, que en este caso es u2 más b2. O sea, menos u2 más b2. Y el menos me cambia todos los signos de adentro, así que finalmente me queda menos u2 menos b2. ¿Está bien? Por otro lado, si hago por el cierre para comprobar el cierre de la suma, transformo cada vector individualmente, ¿sí? Ahí está hecho, y lo sumo, componente a componente, y vuelvo a obtener lo mismo. ¿Está bien? No lo vamos a ver tan detalladamente como en el 1 porque no, me parece que no tiene tanto sentido. Es simplemente repetir el mismo procedimiento. Entonces, les decía, verifican la condición 2, ¿sí? También. Eh, bueno, y la 1 la verifican de cajón porque les va a dar 2 por 0 menos 0, así que también, ¿sí? Esto es igual a 0. Bien, entonces verifican la condición 2, que es aquella que dice que la transformada de una constante por el vector es igual a la constante por la transformada del vector. Y vemos que verifica, porque una constante por el vector que es y k por b1 y k por b2, ¿sí? Como primera y segunda componente respectivamente. Entonces, cuando lo transformo, siguiendo la ley, digamos, me queda esto. En cambio, si transformo b y después lo multiplico por k, y justamente cuando haga la distributiva, tac, tac, me va a quedar lo mismo que esto. Bien, entonces verifica todas las condiciones de transformación lineal. Así que es una transformación lineal, ¿sí?
Y ahora sí, buscamos el núcleo que yo me había anticipado a escribir la definición, ¿bien? La definición siempre es importante que la entiendan. Por lo tanto, a ver, pensémoslo. ¿Qué es el núcleo? Es un subconjunto del dominio, ¿sí? Es aquel subconjunto del dominio que va a tener la particularidad, ¿ven? De todos los vectores hay un grupito que van a tener la particularidad de que cuando yo los transforme, se van a transformar en el vector nulo, pero del codominio. ¿Está bien? Bien, ¿y por qué me puede llegar a interesar saber eso? Y bueno, quizás, no sé, porque quiero calcular qué combinación de materias primas, qué costo de materias primas, ¿sí? Me, me deja en cero, digamos, o sea, a partir de cuándo empiezo a ganar. Entonces, quizás para hacer un análisis de ese tipo, no lo sé. Eh, si si buscan siempre que quieran buscar algo relacionado a la aplicación de un tema, yo les recomiendo, digamos, Google Scholar. Creo que se escribe así. Eh, Eso me lo dijo el tutor de la comisión, Daniel Yacante. Un día estaba buscando algo para mi carrera de ingeniería industrial y digo, ¿dónde puedo encontrarlo? Era como el chapulín colorado, ¿quién podrá ayudarme? Daniel. Me dice, buscá ahí en Google Scholar y tal cual lo encontré. Era una cuestión de biotecnología del petróleo, bueno, está bueno para explorar. Ahí van a encontrar aplicaciones de lo que quieran, porque siempre está la pregunta ahí, ¿para qué me sirve esto? Bueno, ahí tienen, si quieren saberlo en serio, más que sea una queja, digamos, búsquenlo ahí y lo van a encontrar para qué les sirve. Entonces, una vez, yo ahí les di un ejemplo, digamos, medio inventado, pero va por ese lado, ¿está bien? Es lo último que les digo. El núcleo, digamos, por ahí me puede servir para decir, bueno, a partir de qué combinación de materias primas empiezo a tener ganancias, ¿sí? Quedo en cero y bueno, a partir de ahí empiezo a tener ganancias. Entonces, si se cumple todo, por lo tanto decimos que es una transformación lineal, ¿sí? A corregir la ortografía, ustedes van a ver que soy digamos, una persona que es medio obsesiva con la gramática. Ahí está. Eh, entonces dice, buscamos el núcleo teniendo en cuenta la definición. ¿Y cuál es la definición? Transformada de los vectores del dominio es igual al cero del codominio. Es decir, ¿cuál es la transformada? Y justamente la que sigue la ley de transformación, 2x menos y. ¿Y cuál es el cero del codominio? Y bueno, si el codominio son los reales, eh, el cero es el cero real, no es el vector, no, no es un vector nulo, es el cero, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo una ecuación con dos incógnitas, con lo cual me queda una variable libre, ¿se entiende? Me va a quedar que 2x es igual a y, ¿sí? O lo que es lo mismo, digamos, podría decir que y es igual a alfa, ¿sí? Podría decir eso, porque me queda ahí como libre. Pero bueno, a ver, veamos cómo está resuelto. Entonces decimos que, recuerden, el vector que estamos buscando, o el conjunto de vectores que estamos buscando, es del dominio. Por lo tanto, si bien nosotros para calcularlo lo igualamos al cero del codominio, una vez que obtenemos las restricciones que tiene, por ejemplo, acá es que 2x es y, lo expresamos como vectores del dominio, es decir, xy ahora va a ser x y 2x, ¿sí? Porque bueno, x quedó, y como y es igual a 2x, ahora en vez de poner y pongo 2x, justamente, ¿se entiende? Y saco factor común, digamos, digámoslo así, saco fuera del vector a la variable como si fuera un escalar, ¿sí? Entonces me queda x por 1, 2, por el vector 1, 2. Por lo tanto, el núcleo de T van a ser todos los puntos xy, ¿sí? Todos los vectores xy que pertenezcan a R2, tal que y sea igual a 2x. Siempre que yo tenga un vector así, en el cual la primer componente es la mitad de la segunda, yo voy a tener que la transformada de ese vector me va a dar 0.
me va a dar el 0 del codominio. Por ejemplo, si tuviera el vector, qué sé yo, 1,8 y 3,6, estaría en esa condición. ¿Sí? Verifiquémoslo. Bien. Sí, cualquiera me inventé. Pero es para que vean. ¿Ven por qué? Porque cuando yo transformo el vector 1,8 y 3,6, según esta ley de transformación, me va a dar 2 por 1,8, 3,6. Menos 3,6, 0. ¿Ven? Así que todo el conjunto de vectores ese, el subconjunto, ¿sí? Que pertenece a R2, me va a dar 0. ¿Está bien? Cuando lo transformo. ¿Cuánto es la dimensión del núcleo en este caso? Y es 1, simplemente porque este subespacio, justamente como dice acá, muy bien, su subespacio está conformado por un vector linealmente independiente. Sí, por ahí el tema de la dimensión trae una que otra confusión. Yo trato de llevarlo siempre a algo que conozcan y en este caso yo les explico, a ver, si tienen tres ejes cartesianos, X y Z, podemos a partir de ellos, digamos, sumando vectores, por ejemplo, podemos construir un cubo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta o no? Uy, esto, más que un cubo parece cualquier cosa. Ahí está. Bien, podríamos construir un cubo, bueno, un prisma, no sé qué va a quedar. Un cubo tendrían que ser caras cuadradas, todo. Lo tratar de hacer, ¿sí? Y un cubo o un prisma, ¿cuántas dimensiones tiene? Y tres. Tiene, digamos, ancho, profundidad y alto, ¿sí? Y yo lo puedo construir, bueno, sumando un montón de vectores, o sea, o dibujando, digamos, todas las líneas correspondientes a distintos vectores directores, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuestión que yo en el espacio donde tengo tres dimensiones, justamente tengo tres vectores, ¿sí? Que podríamos, o sea, justamente son los vectores, son los versores de cada eje. El versor Y, el versor J y el versor K. ¿Se acuerdan? Bueno, o sea que yo con tres vectores tengo cuerpos de tres dimensiones. ¿Se entiende? Puedo generar cuerpos de tres dimensiones. Ahora, con dos versores, con dos vectores, ¿sí? Puedo generar todo el plano de la pantalla, digamos. Porque yo puedo hacer suma de cualquiera de esos dos vectores y genero ese punto, genero este. Nunca puedo generar figuras tridimensionales sumando estos dos vectores, ¿sí? Pero bueno, puedo generar todo el plano. O sea que yo digo que con dos vectores linealmente independientes genero dos dimensiones, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué? Porque puedo construir, por ejemplo, este cuadrado. Hago ese vector más acá y este vector más este otro y genero un cuadrado, por ejemplo, o un rectángulo de esto. ¿Cuántas dimensiones tiene un rectángulo? Y dos, tiene ancho y tiene alto. Ahora vamos al caso de la recta, que bien la hemos estudiado, ¿sí? La vamos a hacer de otro color. La recta tiene un solo vector director, o sea, es algo que está constituido por un vector y justamente tiene una sola dimensión, tiene su largo la recta. No tiene ancho ni tiene profundidad. El cuadrado no tenía profundidad, ¿se acuerdan? La recta no tiene ni ancho ni profundidad, solamente tiene largo. Bien, así que esto de las dimensiones viene dado por la cantidad de vectores. Y la cantidad de vectores la pueden asociar a los cuerpos geométricos que pueden armar con esa cantidad. ¿Se entiende? Y queda el más especial de todo, el vector nulo, que ahora todavía no aparece, pero ya va a aparecer, que ustedes lo pueden imaginar así. ¿A qué es igual el vector nulo si yo lo represento en un sistema de ejes coordenados? Bien, pensémoslo. En un sistema de ejes coordenados yo tengo eso, por ejemplo. ¿Y el vector nulo a qué viene a ser igual? Y es el vector 0, 0. Y el vector 0, 0 no es más que el punto de origen de coordenadas.
Entonces, si nosotros íbamos siguiendo el camino de esta equivalencia entre cantidad de vectores y dimensiones de un cuerpo o de una figura, ¿a qué conclusión lógica llegamos? Y miren, un cubo tiene tres dimensiones, ¿sí? Su habitación tiene tres dimensiones, tiene ancho, alto y profundidad. Un cuadrado, es decir, el piso sobre el que están ahora sentados, digamos, la silla sobre la cual la silla está apoyada, mejor dicho, no ustedes sentados, tiene dos, tiene, digamos, el ancho y el largo de la habitación, ¿sí? Una recta, es decir, un zócalo de esa habitación, tiene una sola dimensión, ¿sí? No tiene ni ancho ni profundidad, simplemente es largo. Ahora un punto, es decir, un punto cualquiera de la intersección de dos baldosas, solo tiene, digamos, no tiene nada, no tiene ni ancho, ni profundidad, ni alto, ni nada, ¿se entiende? O sea que su dimensión es cero, ¿se dan cuenta? Un cubo 3, un cuadrado 2, una recta uno y un punto cero. Por eso se dice que el vector nulo tiene dimensión cero, ¿está bien? Así que, bueno, con esto damos por concluido el ejercicio 2A. Eh, bueno, como vimos, analizamos un par de cosas más, pero veamos que sigue.